Muchas gracias. Saludo a todo el pueblo boliviano, igualmente los presentes, los que están escuchando a nivel nacional e internacional. Que Dios les bendiga y que podamos compartir un momento de nuestros proyectos y lo que pensamos para una nueva Bolivia que prontamente asentará en este bicentenario de Bolivia. Muchas gracias por este momento. Igualmente saludamos a todos nuestros panelistas presentes. Tenemos nuestras estructuras diagnósticas de la situación real, lo que está pasando en el país. Partiendo de un buen diagnóstico, podemos dar un buen tratamiento. Y cuando nosotros tenemos una alternativa de solución eficiente y que basemos en la eficiencia y en la efectividad, entonces podremos tener buenos resultados. Se trata de tener un buen plan de trabajo. Partiendo de lo que tenemos tres estratos diagnósticos que debemos centrarnos: espiritual, mental, físico. Dentro de lo que es contexto físico, social, económico, que nosotros enfocamos. Debemos valorar al ser humano como ser humano. La parte humana, cuando nos faltamos esa parte, que no se ve el amor, no se ve la confianza, no se ve la lealtad, no se ve ese compromiso. Pero si nosotros lo excluimos de esa parte, nos dedicamos solamente a la parte económica, simplemente convertiremos pendepatria, convertiremos oportunistas, convertimos en un país que depende la dignidad del vecino, convertiría una dignidad prestada para el pueblo boliviano. Es necesario que esta lucha, que significa la libertad, significa el emprendimiento, se traduce hacia un valor, hacia un espíritu, nuestra convicción y los principios, y ellos tienen que traducir hacia la unidad del pueblo boliviano. Si no nos unimos desde un enfoque global de todo el pueblo boliviano, como seres humanos, como personas que proyecta cada boliviano hacia el mundo y convertimos solamente como un país alejado del mundo, entonces seríamos una isla, simplemente partiendo de un país proteccionistas y sin ver lo que significa la interrelacionamiento en un mundo globalista. Tenemos el enfoque de lo que significa el principio. Tenemos el principio de un gobierno facilitador para el pueblo emprendedor, que se traduce en achicar el Estado y devolver al pueblo lo que es la riqueza, el poder y las decisiones, que traducido se llama la libertad. Libertad que no tenga la decisión, que no tenga la riqueza por parte del pueblo y que un gobierno que quiera quitar y empoderar lo que es la toma de decisión y su participación y la universalidad del voto transparente, entonces esto se llama el Estado plurinacional de Bolivia, que traduce en un gobierno centralista. Es necesario transformar completamente lo que son nuestros valores. No basta decir no robe, no basta decir que no mienta, no basta decir que no sea flojo, sino es que esto tiene que trascender más allá, que traduce hacia los valores que le podemos traer hacia el emprendimiento, hacia el progreso, donde el enfoque central del ser humano está en valor de la vida, lo que es el valor del progreso, el valor de la felicidad, el valor de ser respetado mutuamente. Si nosotros nos obviamos ese sentido, el contexto de los valores, entonces simplemente con no mentir, simplemente con ver la parte privada y eliminando lo que es proyección personal, eliminando lo que es el contexto social, entonces no podremos
dar el contexto de la unificación del pueblo boliviano, donde la unidad hace la fuerza. Debemos hablar los valores del trabajo intenso, la cooperación, la independencia, servicio y sacrificio. Esto va a ser nuestro canon de una nueva Bolivia, donde se proyecta hacia una República Federal de Bolivia, donde los valores de trabajo intenso es igual el progreso. Trabajo intenso te trae la riqueza, donde las empresas pueden proyectar y toda la sistema jurídica y estructural del sistema impositiva se traduce para que el emprendimiento tenga la doble y triple productividad. Significa que la estrategia del gobierno y la política del gobierno debe proteger a los emprendedores que quieran doblar y triplicar sus ingresos económicos. De eso se trata. Aprovechar nuestro instinto humano de la superación. No abolir, no convertirlo, no criminalizar al quien quiera superar. Valorarlo esos, espíritu de los emprendedores de la juventud, la esperanza de los niños, lo que lo han inculcado los profesores, llegue a ser lo real, es necesario que tengamos el enfoque del trabajo intenso y que sea premiado ellos. Cooperación. Es necesario que sepamos tener el espíritu de la cooperación entre unos a otros y las instituciones a instituciones, y que nuestras alianzas estratégicas lleguen a ser hacia la productividad y la competitividad internacional. Es necesario dar enfoque de la independencia, de que valores de nuestros niños no dependan todo el tiempo de los padres o de los profesores o de lo catedrático, sino que crea su propia creatividad, la innovación y la tecnología. Hacia el patentamiento de la industrialización se dirige partiendo de la mentalidad de la independencia. Una Bolivia que quiera dependerse del crédito internacional, que un gobierno que se fomenta el crédito bancario. Posteriormente, nuevamente estamos esclavizando a nuestra población boliviana con esa mentalidad de la dependencia y vivirse del crédito y del dinero ajeno, pensando de que eso sea lo propio y que eso sea lo brillo de su propia gloria. Creemos de que el inculcar el espíritu de la independencia desde la niñez y en la educación universitaria, ese es el fuente de desarrollo y del patentamiento, y que exposición de la feria científica, y que el gobierno que facilita para que nuestros patentamientos universitarios lleguen a florecer para el mercado internacional, creemos de que es el clave del éxito para el progreso del país. Bolivia, con su propia marca boliviana. Servicio. Es fundamental que tengamos la mentalidad, en una simple palabra decimos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sepa valorar la familia, sepa valorar lo que es el sacrificio. Ese es el espíritu donde podamos compartir el amor, la misericordia, la compasión unos a otros entre los bolivianos. Tenemos nuestros emblemas. Se llama Bolivia grande y poderosa y bendecida por Dios, partiendo de una nueva República Federal de Bolivia con nuestros referéndum nacional y asamblea constituyentes. El federalismo significa autonomía departamental más 4 puntos elementales que consideramos que es importante. Autonomía ha sido promulgado desde hace 20 años, pero no le dio lo que es el enfoque de autosustentación o que llamen la independencia. Simplemente hemos dedicado a lo que es el desarrollo
del pacto fiscal y nuestra lucha, lo que significa el repartija de IDH. Por esa razón, cuando no lo dio hacia el emprendimiento de la autosustentación departamental, cuando hubo un descuido por parte del Estado, lo que es el IDH, por esa razón, hoy día estamos con los alcaldes criminalizados, gobernadores mezquinados, porque no le alcanza el presupuesto, porque se dedicó a repartir las pegas, pero no se dedicó a producir su propia productividad departamental. Por esa razón, es importante inculcar nuevamente lo que es la autosustentación, autoproducción, y la transparencia y la auditoría interna y la externa, y las empresas mixtas departamentales municipales y empresas municipales propias y facilitamiento empresarial en la parte impositiva, disminuyendo lo que es la criminalización a los emprendedores y facilitando a los emprendedores nuevos y los jóvenes, y que ellos tengan su facilitamiento respectivo. Debemos regularizar nuestra ficha ambiental que lo criminaliza, y a las áreas urbanas, donde una mayoría de nuestras ciudades urbanas, un 70% son ilegales. Hay que dar la confianza para los emprendedores una vez que nosotros hacemos saneamiento de sus inversiones en el terreno donde corresponde, urbanización y la área industrial que corresponde. Lo sintetizo en 4 elementos importantes, lo que es el federalismo. Es autonomía más 1, independencia del Banco Central. Número 2, es el impuesto interno. 3, recursos naturales. Y 4, la aduana. Independencia del Banco Central, vamos a fomentar lo que es el banco departamental, donde va a regular en cada departamento su propio tipo de cambio y lo que es el ingreso y egreso de los dólares. No es posible de que nosotros lo unifiquemos desde el Banco Central y que universalice el tipo de cambio. Es necesario que la universalización sea departamentalizada. No puede ser que el tipo de cambio que requiere en Santa Cruz sea lo mismo para Tarija o que sea lo mismo para Beni. Cada departamento tiene sus propias necesidades, y que cuando tengan la política departamental de ingresar libremente el dólar, otro que querrá limitar, en día de hoy lo tenemos criminalizado si usted lo trae más de $10,000 y $1 más, te archiva en la aduana y empieza a investigarte. Allá en la frontera, ¿cuánta gente lo han quitado sus maletas? La gente que quiso invertir en la frontera, en traer en dólares, el hecho de ver el dólar, tú ya eres criminal. Este es el gobierno que lo tenemos ante escasez, porque no supo guardar la retroguardia que es la autosustentación boliviana. Por esa razón, queremos que la parte de Banco Central para regularización de los dólares es necesario independizarlo por su propia característica departamental. Por otro lado, es importante tenerlo, el impuesto interno también se departamentaliza. Lo que se recoge en el departamento se queda. Y va a ser la alianza con los ONG, las iglesias y las fundaciones y otros que quieran trabajar con el gobierno, va a tener su exención del impuesto, y los que quieran hacer las donaciones a esas entidades, entonces de misma manera sus facturas va a ser válido como si hubiese pagado los impuestos. Y de misma manera lo que es el incentivo fiscal va a ser dependiente de cada departamento. El que quiere bajar a 5% lo baja, otro que quiera bajar a 10% baja. Existen municipios que quieran bajarlo, de acuerdo al convenio departamental se lo baja su parte impositiva, y de misma manera el impuesto municipal. Ellos verán su desarrollo estratégico. ¿Qué le dije yo? Devolver al pueblo las decisiones, devolver al pueblo sus riquezas. De eso se trata el federalismo. No hay que un genio sentado allá en el
Palacio de Gobierno y él es el único pensante, los demás somos ovejitas, no corresponde. Sino que el pueblo es el inteligente, el gobierno le devuelve el poder y las decisiones a cada departamento, a sus municipios y a sus subgobernaciones. Es necesario devolver lo que es el recurso natural. Lo que produce en el departamento se queda en el departamento. 70-30. 30 para el gobierno central para sus obligaciones de la defensa nacional y la educación, y lo demás 70% se administra en cada departamento y de misma manera a sus municipios se lo devuelve lo que produce en la suya. Queremos que aduana sea independiente, queremos tener nuestra industria, todo se tranca en la aduana. ¿Usted quiere traerlo? Si no hay concoy, tarda 6 meses o mínimo y por ahí. Todas aquellas personas que quieren traer a Bolivia, usted tiene que estar con una bolsa aparte y otra cosa que la garantía. Entonces no puede ser que sigamos así. Vamos a tener un mercado proteccionista, desde luego. Es necesario proteger lo que produce en Bolivia. Lo que queremos es que todo se enfoca hacia el emprendimiento y la industrialización boliviana. Si que yo produzco queso, no puede ser que desde la frontera me haga la competencia lo peruano trayendo su propio queso y que me disminuya nuestros mercados nacionales. Es necesario conservar lo que es el Mercosur. No estamos en contra de ello, sino con una propuesta. Queremos universalizar la moneda del Mercosur. De esa manera no va a haber el abuso y estar poniendo la malla en la frontera boliviana con los vecindarios países, si el espíritu se trata de que el cono sur tenga el desarrollo equitativo. Entonces, si quiere tener el Mercosur, entonces que lo unifique en la moneda y de misma manera lo vamos a tener nuestros convenios internacionales para que nuestro título boliviano tenga su validez en cada extremo del cono sur, incluso a la nivelación internacional con la comunidad europea y otras comunidades que lleguen a tener para que nuestros profesionales bolivianos tengan su potencialidad internacional y su respeto. Estamos hablando de plan de salvataje nacional. ¿Qué va a hacer? Bueno, no soy demagogo, no me gustaría hablar y poner un plazo. Puede ser más corto o como también puede tardar. Pero sí lo vamos a hablar de la metodología. Lo que importa es el cómo. No es la meta, sino metodología que usted lo va a aplicar. Entonces, de acuerdo a esa factibilidad y la credibilidad que nosotros lo infundamos a nivel internacional, entonces vamos a tener los resultados. No en base al crédito internacional que nos esclaviza al país, sino en base a la capacidad productiva que nosotros podamos infundir a nivel internacional. Pasado a eso viene lo que es el crédito internacional, pasado a eso viene lo que es la compra y los convenios internacionales. No más la mentalidad mediocre de la dependencia. Plan de salvataje es ingreso libre de los dólares, ilimitado de acuerdo a cada departamento. Importación inmediata de las empresas privadas de los combustibles. No cargar impuesto a los que quieran traerlo. Pero si en surtidor ya está cobrando la factura, ya está cobrando el impuesto. No molestar a aquella persona que quiera traer y control estricto en nuestra frontera para que no escape nuestro combustible en la frontera que aparecen y siempre está ahí. Vamos a hacer los inventarios de los petrocontratos que lo realizaron, que son más de 400 contratos que hicieron anteriores gobiernos y lo vamos a hacer una revisión exhaustiva en qué se quedó ellos y en que podemos nosotros hacer una nueva inversión internacionales para ello o mejorarlo esos contratos, vamos a tener que ingresar porque lo tienen como un súper secreto. Debemos promover lo que es perdonazo impositivo de todas las multas, que pague lo que debe, pero esas multas que lo satanizan y que lo criminalizan a los emprendedores, lo vamos a dar su perdonazo. Alianza estratégica internacional con Corea del Sur
y con los países emergentes de Asia como China y Japón y Estados Unidos y Europa Libre, vamos a ingresar en esa alianza estratégica y de misma manera el control de los narcotraficantes. Vamos a hablar, y nuestra alianza principal va a ser los agricultores de Santa Cruz, los ganaderos, avicultura, en la innovación frutales en nuestras zonas de Beni, Pando, Tarija, hortalizas de papa y chuño y otros derivados de los granos, los vinos tarijeños y también de los altiplanos, y también vamos a fomentar lo que es la empresa textiles bolivianos. Vamos a trabajar para que podamos tener la condonación y las donaciones, para que podamos, no préstamos, sino donaciones de las deudas internacionales, para que nosotros podamos tener el arranque, no endeudando, no prestando, sino que si que nos va a ayudar, que nos apoye limpiamente lo que es el desarrollo del país. ¿A cambio de qué? Si que quieren entrar, el día de hoy, ha entrado China, ha entrado Rusia, ha entrado muchos países, simplemente vino a negociar nuestro litio. No, no queremos la negociación, sino a cambio de su aporte en favor de Bolivia. Ellos tienen que aportar para Bolivia y comprometer con Bolivia y traer sus industrias en Bolivia para que desde Bolivia podamos producir nuestra propia batería, nuestra propia fábrica, nuestra propia industria boliviana para el mundo. No sigamos. Nuestro Expo Cruz no será más exposición de los vehículos y los productos internacionales, sino será de los productos patentados de los bolivianos y de los científicos y de los universitarios que ha de exportar producto para la franquicia internacional. Debemos proteger nuestro Mutún y recuperar el desarrollo de Mutún, el apoyo de la minería y la revisión de los contratos y empresas siderúrgicas, y debemos fomentar lo que es nuestro turismo en Uyuni, fomento a la cultura y la economía naranja y tecnología internacional y patentamiento internacionales. Vamos a liberar al pueblo indígena para que el pueblo indígena tenga su propia identidad y que ellos tengan su propio terreno. Ya se acaba todos esos terrenos comunitarios, esos juicios comunitarios, ese comunismo extremo que el masismo lo ha promulgado. Ellos van a recuperar su propia independencia. Un minuto, por favor, sí, doctor. Con esta palabra quiero terminarlo. Vamos a trabajar para recuperar la soberanía nacional. Vamos a recuperar nuestra isla boliviana, San Ambrosio, San Félix y Sala Gómez. Eso es boliviano. Está allá con la bandera chilena allá en el mar Pacífico. Vamos a recuperar a que Bolivia sea un país grande, soberana y bendecida por Dios. Muchas gracias. Lo invito a pasar, por favor, acá. Muchas gracias. Por favor, Gerardo. Doctor Chi, dos consultas. ¿Cuáles serían sus primeras medidas para reactivar la economía? Y segundo, ¿con quiénes está dispuesto a hacer alianza para materializar su propuesta? La medida principal, como ya lo expuse todo ahí, es problema de dólares. Tenemos problemas de 2 dígitos, ¿ya? Un D que se llama dólar y otro se llama diésel. Es necesario la importación libre de los combustibles e ingreso libre de dólares. Eso es principal. Lo demás son la parte impositiva, las empresas y otros que tenemos que dar los perdonazos que corresponde, y la exportación libre de los, y que tenemos que hablar con los emprendedores, exportadores, ¿no? Con todas esas asociaciones que corresponden. Otra es nuestra alianza que tenemos. Eso va a depender de la objetividad. Significa cuál es nuestra amenaza. Si la amenaza es grande, entonces tenemos que unir más.
cuando la amenaza no es significante. Por decir, ¿quién está candidatando por parte del MAS? ¿Evo Morales es o no es? ¿Andrónico es o no es? Sigla Más, ¿quién es su representante? Ahorita no lo tienen. Tal vez eso sería su estrategia, porque nosotros mismos estamos fomentando que comunismo estamos fomentando, quitar las opciones de la democracia electoral y quiere que se unifique a uno. Otro fomentamiento del socialismo ahorita. Entonces, ¿por qué? Aquí hay un problema, fraude electoral. En vez de que nosotros vayamos a atacar la causa del Tribunal Supremo Electoral, que todavía no ha hecho el saneamiento del padrón electoral, de ahí viene el problema, porque por parte de Organización de Estados Americanos ya le dio su fallo en el año 2022 de que hubo fraude electoral, pero por parte del fiscal general dijo que no hubo fraude y no atacamos la causa de esta interpretación de la ley de la fiscalía y que se mete a la órgano electoral. ¿Por qué no lo sanciona la sigla Más? ¿Por qué no lo sanciona al mismo que cometió el fraude electoral? De ahí que viene lo que es la interpretación de la elección. Si nosotros no lo damos lo que es la garantía electoral, estamos hablando de la limpieza de padrón electoral, la garantía de la participación de OEA para que a nivel internacional tenga su vinculación en este electoral. Y por ende tiene que dar el testimonio de la anterior elección del año 2019. Si no lo damos ese saneamiento al respecto, si no lo permitimos que los internacionales bolivianos tengan su participación en este electoral, si no le da lo que significa el crédito por parte del Poder Legislativo, si no le da lo que es el fondo para que haya también sus sistemas de la participación internacional, o propia organización, como se llama, Tribunal Supremo Electoral, está diciendo que necesita dinero y tiene que aprobarle ese fondo para que haya ese sistema de participación. O sea, si no nos preocupamos para ellos, en realidad creo que estamos nuevamente permitiendo que Bolivia se convierta en Venezuela. Segundo lugar, ya pensamos de que las encuestas, ¿vamos a tomar en cuenta? Entonces, entonces tenemos que tener las encuestas que creemos de que esos son válidos, o por lo menos que son referenciales. Yo personalmente le digo que lo que sacaron en esa encuesta por debajo de 6%, que decline y que se sume con otros. Ahora, lo que sacaron por encima de 6%, que se sienta en la mesa. Entonces, que se ponga claro cuál va a ser la propuesta. Si va, al menos ese es mi punto de vista, que venimos conversando incluso con los emisarios de Tuto y emisarios de Manfred. Conversamos, ¿sabe qué? Cuando la amenaza hay por encima de 30%, más 10 o 15% de fraude electoral, que este gobierno todavía no ha hecho el saneamiento de padrón electoral, entonces sí o sí tenemos que unirnos entre los emergentes. Caso contrario, entonces, cuando la amenaza hay bajo, obviamente que debemos competir libremente. De toda manera, de que el futuro de Bolivia está en un grupo de los que están entre los principales emergentes de los candidatos. Obviamente, mi persona, estoy dispuesto a conversar. Necesitamos dar la tranquilidad al pueblo boliviano, necesitamos dar tranquilidad a los inversionistas internacionales que quieran invertir en favor de Bolivia a partir de noviembre del año 2025. Así que vamos a trabajar por la unidad, pero sí es necesario, uno, monitoreo, segundo, seguimiento técnico, tercero, el compromiso entre los candidatos, cuarto, la transparencia y la seguridad jurídica que le dé el sistema electoral. Daniel. Gracias, doctor Chi. Importantes propuestas para el país en su alocución. Hizo énfasis en las bondades del federalismo y no en vano cobra notoriedad en el ámbito político de Bolivia. Tal vez una pregunta complementaria que la fórmula panamericana. Si en su programa de gobierno estaría la inclusión, digamos, de migrantes y ciudadanía de ascendencia mixta en la sociedad y la política en nuestro país. Desde luego, ahí juega importante la vicepresidencia,
Ahí juega importante la participación de los diputados y los senadores que han de ser incluidos, importante la participación y la unificación, y en este tipo de mesa de diálogo me parece importante porque ellos toman la representatividad, eso se llama la república, y por otro lado, la filosofía, donde puedan abrazar al todo el pueblo boliviano, no desde la perspectiva de dividir, en medio de la división buscar la unificación, sino para una sola Bolivia. No somos diferentes, todos somos bolivianos. ¿Por qué? Así dice el Código Civil, así dice Código Penal, ahí no dice color de piel, ahí no dice de dónde quién es tu padre, quién es tu abuelo. Ahí no dice qué apellido tiene usted. Todos somos bolivianos. Una sola bandera vamos a tener. Una sola. Rojo, amarillo, verde. Eso será la república. Vamos a eliminar todos esos tipos de… puede ser departamentalmente, puede tener sus representaciones, pero ya como Bolivia no vamos a estar dividiendo con diferentes, montón de tipos de divisiones que lo han provocado con perspectiva indigenista. Doctor Chi, ¿qué factor fue determinante para que usted del campo de la medicina, de la educación académica, decidiera incursionar en la política? ¿Cuál es su base de apoyo y qué le hace suponer de que después, en esta su eventual tercera participación en un proceso electoral, le va a permitir obtener mejores resultados que en los dos anteriores? Estamos hablando de que debemos disminuir lo que es el gasto público en lo posible, entonces tenemos que entrar en lo que es el convenio con las empresas privadas, educaciones y las clínicas, entidades de salud privada, y tenemos que convertir en mixto. Eso trae mucha ventaja, porque la administración disminuye el gasto administrativo, gasto de mantenimiento de la infraestructura, lo que es el pago impositivo del lugar y los equipamientos. Entonces, si nosotros hacemos los convenios con el Estado, con los privados, economiza muchísimo, y de misma manera las entidades educativas también, no limitarlo tanto. O sea, ahí ya actualmente el gobierno lo tienen un límite de aceptación de los alumnos. Que tenga 20 pisos el colegio no importa, lo importante es de que colegio privado lo puedan absorber la gente de clase mediano para adelante, arriba, y los estudiantes que son nivel mediano bajo también pueda tener accesibilidad a lo que es la educación pública en una manera mucho más eficiente. Importante es fomentar lo que es la ciencia, la tecnología, y que se traduzca hacia el patentamiento incluso para los bachilleres. Para eso tiene que tener la creatividad, fomentar lo que es la competitividad.